Nosotros somos el equipo 7, conformado por García Valencia Omar y Macotela Reyes Montserrat. Esta es la práctica número 5, correspondiente a sensores de temperatura y piroeléctricos. Somos del grupo 2MM11. Para el ejercicio 2 tenemos la medición de temperatura con un sensor PT100 y un sensor NTC. El NTC es el que tiene el cable negro y el PT100 es el que tiene el cable blanco. De hecho, en la sonda tiene grabado PT100 del cable blanco. El ejercicio consiste en desplegar en una pantalla LCD el valor de la temperatura medidas por los dos sensores. Estos dos sensores necesitan su acondicionamiento y prender una alarma en el NTC cuando la temperatura supere los 40 grados y apagarla cuando descienda de los 30 grados. En el PT100 necesitamos prender una alarma cuando supere los 60 grados y apagarla cuando sea menor a 50 grados. El diagrama eléctrico para el PT100 tenemos que hacer un puente de Winston. Yo ocupé dos resistencias de 6.8 kilo ohms, una de resistencia de 100 ohms y el PT100 de los dos valores de resistencia. Bueno, entre los dos valores de la resistencia sacamos un cable y lo colocamos en un amplificador diferencial para calcular la diferencia de voltaje que nos entregan estos dos puntos y de ahí pasarlo a un amplificador y de aquí al pin analógico A0 de Arduino para posteriormente hacer cálculos y sacar el valor de la resistencia, el valor de la temperatura con respecto a la resistencia o la variación de resistencia que tiene el PT100. Y para el NTC es más sencillo su acondicionamiento, es un divisor de voltaje, el cual colocamos una resistencia de 10 kilo ohms porque según nuestras hojas de datos de nuestro sensor NTC tiene una resistencia de 10 kilo ohms para su valor de resistencia en 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Y también las hojas de datos nos dan varios valores como constantes, etcétera, para poder hacer el cálculo que necesitamos, que necesitamos hacer para obtener la temperatura con respecto a la resistencia que está variando del NTC. Primero tenemos un video que muestra cómo tenemos 5 grados en nuestro multímetro que mide temperatura, que es la referencia, y en el NTC nos marca 4 grados y en el PT100 nos marca 6 grados. Tenemos un grado de diferencia, la diferencia es muy pequeña, entonces consideramos que están bien nuestras medidas. También falta que estabilice bien la temperatura o la variación de resistencia que tienen estos dos sensores para poder ahora sí considerar con cuánto estamos teniendo nuestra diferencia con respecto a nuestra referencia, que es el multímetro que mide temperatura. Después tenemos un video donde vemos que está calentando el agua. Tenemos que el PT100 tarda en reaccionar, en estabilizar el valor de la temperatura o el valor de su resistencia que está variando con respecto a la temperatura, mientras el NTC lo estabiliza más rápido. Tenemos 34 grados en nuestra referencia y en el NTC tenemos 36 grados. Esto es porque todavía no estabiliza bien la temperatura y como está calentando es por eso que es más grande, o nuestra variación es ahora más grande, pero eso es en lo que se estabiliza. Y el PT100 está con 3 grados abajo de nuestra referencia, por lo que les comento que tarda en la estabilidad, en estabilizar el valor. Después tenemos que el PT100, la alarma del
NTC ya está activada, ya superó los 40 grados, entonces se activa la alarma, mientras que la del PT100 aún no se activa porque aún no pasa de los 60 grados. Entonces ahí va aumentando la temperatura, como podemos ver en nuestro multímetro de referencia. Y aquí vemos que ya encendió la alarma porque ya superó el valor de la temperatura. Aquí vemos la resistencia con la que estamos calentando el agua. Aquí en nuestro multímetro ya nos marca más de 60 grados, entonces ya podemos observar nuestra alarma, que es del PT100, que es el LED verde. Después tenemos que sigue aumentando la temperatura y vemos cómo están muy cerca los valores, como está aumentando, entonces lo que se estabilizan los valores para tener temperatura. Vemos cómo está oscilando entre los 70 grados porque está estabilizándose el valor de la resistencia de los sensores. Por último tenemos que el video que muestra cómo se apagan las dos alarmas para reducir la temperatura del agua. Colocamos un hielo, entonces va disminuyendo la temperatura. Aquí ya vemos que ya bajó de los 60 grados, entonces ya el PT100 y ya apagó la alarma. Después en el NTC tiene que apagar la alarma cuando baje de los 30 grados, que aún no baja, pero ya casi vemos que está en 40 grados y nuestra referencia en 37, es lo que les decía, tarda un poco en estabilizarse, pero el NTC es más rápido que el PT100. Entonces disfrutan 6 grados, 5 grados, ya vemos que está en 32 grados, sigue bajando. Y bajó de los 30 grados y se apagó la alarma. Por último, en conclusiones tenemos que el NTC es más rápido al momento de estabilizar su temperatura y el PT100 es más lento, pero ambos logran tener una precisión con respecto a la referencia que nosotros tomemos bastante cercana. Considerando esto con las pruebas con el encendido y apagado de las alarmas, comprobamos que la realización de nuestro ejercicio es correcto.